este video vamos a ver las derivadas de la función logaritmo. Nosotros ya habíamos visto una función que era logaritmo natural. Logaritmo natural, su base es la e. Sí, es un logaritmo, pero con base e. Aquí puede ser cualquier constante. Entonces, cuando teníamos logaritmo natural de x, pues era 1 sobre x. ¿Sale? Era 1 sobre x. Y bueno, también nosotros podíamos ejercer el cambio de variable de este logaritmo natural y decir, bueno, ¿cómo quedaría la derivada del logaritmo natural de u? Pues u' sobre u, ¿no? O sea, aquí es la u y allá lo derivábamos en el numerador. Lo mismo podemos hacer en este, o sea, tener la derivada con respecto a x del logaritmo a de u, o sea, de toda una expresión que tiene a x y otros coeficientes o sumas, y entonces ponerle 1 sobre u, logaritmo natural de a, y aumentarle la u', ¿sí? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, y igual al logaritmo natural de x cúbica más 1, ¿sale? Entonces, ahí, ¿quién sería la u? X cúbica más 1, prima 3x cuadrada. Entonces, la derivada de esta función es simplemente 3x cuadrada sobre x cúbica más 1, ¿sale? Luego también podríamos ver otras involucradas como las trigonométricas. Entonces, si yo tengo logaritmo natural del seno de x, por ejemplo, la u es el seno de x, la derivada es el coseno de x. Y siguiendo esta sería u', que es el coseno de x sobre u, ¿sí? U' sobre u, y eso, bueno, no es otra cosa que la cotangente de x. Entonces, a veces en los libros trae como respuesta esto, ya que ejercen las identidades trigonométricas, ¿no? Esa sería la cotangente de x. Vamos a ver una donde tenga en esta parte el logaritmo de a. Entonces voy a dejar tantito el ejemplo, los ejemplos, y voy a borrar, que voy a hacer dos con logaritmo de base a, que es la nueva que estamos viendo aquí. La función sería logaritmo de base 10 y otra vez otra trigonométrica, 2 más el seno de x. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi u? 2 más el seno de x, ¿sí? Mi u' sería derivada de una constante 0 más la derivada del seno, que es el coseno. Entonces ya simplemente sigo este teorema, que sería 1 sobre u, 2 más el seno de x, logaritmo natural de a, logaritmo natural de 10 por u', que es el coseno de x, ¿sale? Entonces, así es como me quedaría en este caso esta derivada. Una más. 4 sería logaritmo de base 5. Logaritmo de base 5 de x más x, por e a la x, ¿sale? Entonces, ahí, ¿quién es la u? La u es x e a la x. Entonces, aquí tengo que verificar o que observar que este es un producto del cual yo vi la forma de hacer la derivada, ¿sí? Que sería la primera sin derivar por la derivada de a la x, que es simplemente a la x, más la primera derivada, o sea, la x no la he derivado, ahora ya la derivo, ¿sí? Más la segunda sin derivar, que es e a la x. Entonces, ahora sí, sigo la fórmula que está aquí, o el teorema, ¿sí? Sigo el teorema, fíjate, lo puedo poner así, o lo puedo poner f', o sea, es lo mismo. Realmente estoy indicando que es la derivada de una función. Y entonces colocar así 1 sobre u, x e a la x, logaritmo natural del 5 por u', ¿sí? Que en este caso es x e a la x más e a la x. Entonces, posiblemente si tú hallaras o trataras de hallar la respuesta en algún libro
o en algún software que haga derivación. Lo trataría de simplificar lo más posible. Aquí hay un factor común. A la x lo saco como factor común. Y aquí tendríamos x a la x logaritmo natural de 5. Entonces estos dos se simplifican, ¿sí? o se quitan porque están en el numerador y en el denominador, y la división nos da 1. No es que se vayan, sino que la división nos da 1. Y entonces aquí tendríamos x más 1 por x logaritmo natural de 5. Y esa sería la derivada. ¿Sale? Entonces vamos a seguir haciendo más ejercicios en clase. Yo te recomiendo que revises estos algunas veces para que tú le puedas entender claramente, pero ya con los conceptos que tienes y con los teoremas yo creo que no debes tener ningún problema.